sabiendo que el Señor es más poderoso que las tempestades de la vida y que Él tiene cuidado, gloria a Dios, de todos aquellos, como dice el canto en la última parte que cantamos, quiero tu confianza en la tempestad. Y vamos a tratar de ejercitarnos, hermanos, a cada día. Yo soy el más necesitado de ello, gloria a Dios. Y pues el propósito es llegar hasta la meta final, clamando al Señor, tratando de servirle lo mejor que sea posible, tratando de ir venciendo esos escollos que nos han estado causando serios problemas en la vida espiritual, de una o de otra manera, pero con la ayuda de Dios vamos a ir superándonos. Y pues al cielo no se llega de la noche a la mañana, mis hermanos. Esto es de perseverancia, es de paciencia, es de una férrea convicción de quién es aquel que tuvo de nosotros misericordia, gloria a Dios. Vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios, mis hermanos, y cualquier necesidad que haya, vamos a presentársela al Señor. Vamos a seguir orando por nuestra hermana Betty, por su hija que está en Guatemala, a llevarla ante el altar, gloria a Dios, y pues del Señor es el tener misericordia. Y por lo pronto vamos a tratar de estar tranquilos, hermanos. Vamos a tratar de centrar nuestra mente. El Señor quiere captar nuestra atención. Siempre el Señor es lo que está queriendo de nosotros, que le prestemos nuestra atención. Y yo me he puesto a pensar, mis hermanos, miren, yo he tenido serios problemas en mi casa primeramente, en mi ámbito familiar. He tenido serios problemas con mi varona, con mis hijos, algunas veces, porque no logro que capten, no logro captar la atención de ellos a veces, que yo quiero que me escuchen, que me atiendan. Y cuando no pasa eso, cuando no ha pasado eso, se siente uno incómodo y muchas veces no hay sonrisas, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo yo esto, hermanos? Tomemos esta analogía, tomemos esta figura, nada más como una base para que tengamos nosotros siempre la disposición de que le demos al Señor la atención de vida. Claro, el Señor no se va a poner a hablar como nosotros hablamos, ¿ah? Dame esto, dame aquello, haz esto, no hagas esto, etc. No. El Señor ya lo dejó todo. Ven aquí en la palabra de Dios. Y esa voz de Dios, pues, las 24 horas del día nos está hablando. Y es cuando el Señor ve que no le prestamos la atención, siento que se molesta el Señor, no como nosotros, claro. Él tiene otras maneras muy efectivas de arreglar la situación, pero Él quiere que siempre estemos con una sonrisa por las buenas. Sí. Pero cuando nosotros no nos disponemos a dársela al Señor por las buenas, el Señor usa métodos en ocasiones tan misteriosos, pero muy preciosos y muy especiales, que nos va a hacer que se la demos por las malas. Si Él nos toma por sus hijos, a mí me consta una y otra vez, gloria a Dios. Y qué precioso es, mis hermanos, cuando finalmente el Señor logra ese fin que tiene de nosotros y somos los inmediatos beneficiados. Gloria a Dios.
Y el Señor pues dice, vamos siguiendo adelante y vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. No quiero desplazarme mucho en preámbulos de la predicación. De hecho, esto no es el tema. Los invito para que abran Mateo capítulo 11 y continuamos viendo allí el versículo 10 de Mateo 11. Yo lo leo en voz alta y ustedes me siguen con su vista. Dice así en el nombre del Señor Jesús: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Amén, mis hermanos. Siéntense. De entrada hay una nueva reflexión aquí en este versículo 10 que acabo de leer en voz alta. El título de la aplicación sigue siendo ¿qué salisteis a ver al desierto? Parte 3, si no estoy equivocado. Ahí, en caso de que esté equivocado, mi hermano Salomón hace la corrección adecuada en la grabación y en la correspondiente proceso de pasarse a las redes para que esto pueda llegar hasta el último rincón del planeta Tierra, en donde se tenga al alcance el internet. Bien, notemos que esto siempre lo pasamos por alto, mis hermanos. Como el Señor dice, porque con esta expresión el Señor está diciéndole a la gente que aunque Juan el Bautista está físicamente preso en una cárcel maloliente, en una cárcel que indudablemente en cuanto a la carne le está causando aflicción a Juan el Bautista, pero en espíritu está presente allí con el Señor. Por eso dice, porque como si lo tuviera el Señor aquí por un lado. Regularmente, de acuerdo a la gramática española, era para que el Señor dijera porque aquel o porque ese, refiriéndose a alguien que no está aquí. Pero este pronombre calificativo o indicativo se usa para mencionar algo que está presente con nosotros. Se refiere a una persona que está presente. Y para el Señor, Juan el Bautista está presente. Eternamente y para siempre estará presente con el Señor. Yo no tengo la menor duda de predicar esto de una manera contundente. Gloria a Dios. Y esto, mis hermanos, se materializa, cobra vida en cada creyente que toma la palabra de Dios de una manera muy seria, muy respetuosa, donde quiera que llegue a encontrarse, en la condición en que llegue a encontrarse, anímicamente, económicamente, moralmente, socialmente, en cuanto a salud, etcétera. No importa qué tan recóndito sea el lugar donde se encuentre un creyente fiel, siempre estará presente delante de Dios. Sí. Esto no se puede decir de aquellos que le den la espalda. Por eso cantábamos ese coro tan precioso, que si no estoy equivocado, mis hermanos, entro en un pequeño paréntesis de esos que acostumbro en ocasiones echar mano de ellos. Está
este salmo, que esta parte del salmo cantamos, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos. Permítanme ver si es el salmo 138. Porque Jehová atiende al humilde. Sí, es el salmo 138. Versículos 4 al 6. No nos estamos saliendo del tema, estamos en esa observación que es una reflexión, vaya, muy importante, en donde vemos que Juan el Bautista, aunque estaba físicamente retirado del Señor, pero en espíritu presente. Por eso el Señor les dice a las multitudes, como si lo tuviera ahí, como ese íntimo compañero, porque este es de aquel que está escrito. Salmo 138, versículo 4 en adelante. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y aquí está el punto a donde yo quería que tocáramos para estar en la misma línea del tema que tenemos. ¿Ah? Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Pero antes dijo el salmista, la gloria de Jehová es grande. Es como si se dijera de un ser humano, esta persona está podrida en billetes, en el terreno humano. Esta persona tiene grandes posesiones. Se dicen, hay magnates que nunca van a poder gastar todo el dinero que tienen. Hay hoteles allá en el Emirato Árabe, en los Emiratos Árabes, concretamente, una de esas ciudades es Dubái. Un país muy pequeño, pero petrolero. Ahí se construyó el príncipe de ese país, de ese país que forma parte de toda la Arabia Saudita. Mandó construir un hotel, no recuerdo cuántos pisos, pero creo que son más de 100 pisos los que tiene ese hotel, más o menos como casi 1 kilómetro adentro del mar. Mandó hacer una carretera sobre el mar, en donde se construyó ese hotel. Se hicieron muchos trabajos de cimentación para llegar a esa parte sólida. Se construyó una barrera para que el agua del mar no hiciera daño a esa edificación. Y este rascacielos, cuando iba por allá en el piso, no les voy a decir exactamente, nada más un ejemplo. Cuando iba por allá como en el piso número 60 aproximadamente, le hizo una saliente que queda volando en el aire. Esto ustedes lo pueden ver en el YouTube. ¿Ah? Nomás le ponen, pueden ponerle allí el rascacielos de Dubái, el más alto del mundo. Ahí se encuentra en esa ciudad. Es el que hasta ahorita sigue siendo el más alto del mundo. No ha habido otro que pueda ir más alto. Bien, a donde yo quiero llegar es a lo siguiente. El rascacielos tiene esa saliente. Recuerdo cuánto sale del rascacielos al vacío. Está sostenido por unos polines de metal que están bien empotrados dentro del rascacielos y salen varios metros fuera. Y eso lo hicieron un restaurante flotando en el aire.
ahí nosotros no podemos ir, porque todo está muy caro, todo está carísimo. Y con sus paredes de cristal, claro, ahí los grandes multimillonarios van, desayunan, comen, cenan. Y en la parte superior, ya lo que se llama el penthouse, arriba, le construyeron una plataforma para que puedan llegar los helicópteros de la gente rica. Bien, las habitaciones de ese hotel, mis hermanos, son aproximadamente las más baratas que escuché yo, son de 25,000 euros, si no estoy equivocado. Puede que esté equivocado. Es una cantidad grandísima. 25,000 euros la noche. ¿Ya? O sea, lo que es el turno, por lo que se paga. 25,000 euros. No traigo aquí una calculadora nada más para que viéramos cuánto es. Es mucho, es más valor, que es más alto valor que el dólar todavía, el euro. Bien. Y ahí va pura gente multimillonaria que por minuto está ganando millones por minutos. La producción de los pozos petroleros, miles de barriles que están sacando, dueños de fábricas de jets, de aviones, de buques, etcétera. Gente que por minuto está captando millones de dólares por minuto. No es una exageración. De esas personas se dice que tienen una grande, en el plano humano, tienen mucha gloria. Y esas personas se rozan, tienen roce social solamente con personas de su clase, regularmente, ¿no? Personas de pobres no están en su agenda como puntos importantes. Los puntos importantes de su agenda son los bancos, las fábricas, son los pozos petroleros, son las bolsas de valores de los principales países del mundo, entre otras cosas, son los millones y millones y más millones. Pero todo lo que huele a pobreza no les interesa a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no se rebajan para codearse con la gente pobre. Pero miren la gran diferencia del Señor, dice el salmista, porque la gloria de Jehová es grande. Y yo puedo añadir algo aquí, sin temor a equivocarme, ni alterar en lo absoluto esta exaltación que solamente le corresponde al Señor. La gloria de Jehová es grande, tan grande que nada la puede igualar. Bien, pero el Señor procede al revés del elemento humano. Mientras el elemento humano solamente se relaciona, tiene sus citas, sus reuniones, sus convivios con gente de la misma escala social, sin que haya lugar para los pobres. Pero el Señor es al revés. El Señor hace las cosas al revés. Dice que Él atiende al humilde, atiende al pobre. Pero esta palabra no quiere decir exactamente a un pobre materialmente hablando, ¿no? Aquí se está refiriendo al humilde o a un pobre en espíritu, como dijo el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 6, si no estoy equivocado. Bien, el Señor sí atiende al humilde, sí,
sin mirar cuánto tiene, sin mirar a qué escala social pertenece en el mundo, sin mirar el Señor el grado intelectual. No, el Señor lo que mira es un corazón contrito y humillado, y esa es la condición que tiene para atenderlo. Bien. Pero al altivo no lo atiende el Señor. No. Dice que lo mira de lejos. Pero yo digo, si un altivo se humilla, reconoce al Señor en su vida y se vuelve de esa altivez, de esa arrogancia, el Señor le dice: ahora sí te me puedes acercar, ahora sí te puedo atender. Gloria a Dios. Miren, volvamos a Mateo 11. El Señor, figuradamente hablando, abraza a Juan el Bautista, aunque no lo tenga físicamente ahí con él, cuando dice: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Qué grande honra, hermanos, estas expresiones, que el Señor diga: es mi mensajero. Lo que Él les va a comunicar no es una idea personal. Lo que Él les va a decir no es algo de su iniciativa propia. Él lleva un mensaje del cielo que ustedes tienen que ponerle atención, sin fijarse la apariencia física de Juan. Él lleva un mensaje de la máxima autoridad del universo, y esa es otra honra que el Señor ahí está dándole a Juan el Bautista. Honra tras honra. Este es mi mensajero. Preparará tu camino delante de ti. Ok. Vamos a San Juan capítulo 1, Evangelio. Cuarto Evangelio. Una vez más, vamos a este contexto bíblico, mis hermanos, y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Versículo 19 en adelante dice así: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? De hecho, el apóstol Juan da por sentado que nosotros sabemos que él se está refiriendo a Juan el Bautista, porque regularmente así lo escriben los evangelistas, Juan el Bautista, pero aquí Juan el apóstol solamente lo llama Juan, dándose por seguro, por convencido de que sus lectores primarios, que fueron los judíos, y después los que vinieron hasta llegar a nosotros sabemos que se refiere a Juan el Bautista. El testimonio, o sea, esto es algo muy importante. El testimonio, mis hermanos. El testimonio está comprendido dentro de un marco de palabras y conductas que van a reflejar lo que nosotros somos. ¿Sí? Y Juan el Bautista, esto es lo que va a reflejar aquí, lo que Juan es. Primeramente, veamos, cuando
los evangelistas, no hay, este evangelio de Juan es el que usa mal la expresión los judíos. Cuando nosotros leemos aquí en la palabra de Dios, principalmente en el Nuevo Testamento, esta expresión, los judíos, vamos a identificarla como un sinónimo de enemigos de Dios, de gente que se opone a los propósitos de Dios, de gente que solamente va a buscar oportunidades para contradecir la verdad de Dios. Los judíos, miren, cuando los judíos, en el Evangelio de San Juan, no recuerdo exactamente cuántas veces está escrita esta expresión, y en cada una de ellas vamos a encontrar que está colocada de tal manera que se refiere a gente que estaba acechando siempre lo que el Señor Jesús hacía y lo que el Señor Jesús decía, para buscar ocasión para acusarle. Sí. Cuando sanó a aquel ciego de nacimiento, dice, los judíos interrogaron al que había sido sanado. Después, los judíos interrogaron a los padres del joven. Los judíos, aquí los tenemos. Entonces, de entrada, pues, nosotros detectemos que los judíos, claro, no se está refiriendo de una manera generalizada a todo el pueblo de Israel, a todos los descendientes físicos de Abraham. No, más que nada, esta expresión se está refiriendo potencialmente a los líderes religiosos de aquel tiempo. Y aquí los tenemos, dice. Enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Hermanos, Juan el Bautista calzaba, llenaba todos los requisitos que la ley de Moisés establecía para que un judío pudiera ejercer el sacerdocio. Ese requisito principal era el ser descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Todos los descendientes de Aarón, por mandato de Dios, a través de la ley de Moisés, eran sus sacerdotes. Y Juan el Bautista era descendiente de Aarón, era hijo de Zacarías. Miren, vamos aquí a Lucas capítulo 1. Tanto por la línea paterna como por la línea materna, Juan el Bautista era descendiente de Aarón, y por lo tanto no había nada que le impidiera para ejercer el sacerdocio. Los sacerdotes y los levitas lo sabían, los líderes religiosos lo sabían. Aquí estamos viendo, estamos en el capítulo 1 de Lucas, mis hermanos. Amén. Dice versículo 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Hasta aquí, mis hermanos. Vemos que Zacarías era sacerdote, obviamente, y estaba ejerciendo, le tocó ejercer. Era de la clase de Abías, una de las clases que se turnaban en el año para estar ejerciendo el sacerdocio. Y después entraba otra clase,
pero Zacarías era de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Entonces, tanto por la línea paterna como por la línea materna, Juan el Bautista, de acuerdo a la ley, a los requisitos que la ley de Moisés establecía, era un sacerdote. Volvamos a capítulo 1 de San Juan. De ahí, hermanos, que podemos empezar a entender por qué es que los judíos venían siendo los líderes religiosos, que venían siendo la clase sacerdotal, los escribas y los fariseos, los jefes de ellos, enviaron sacerdotes y levitas. Estaban interesados en entrevistar a Juan. Juan debería estar en el templo ministrando como todo un sacerdote. Ahora, había algunos impedimentos físicos que la misma ley establecía, que aunque un varón fuera descendiente de Aarón, pero si era jorobado, por ejemplo, o si tenía otros defectos físicos que expresamente lo señala la ley, no vamos a ir allá al libro de Levíticos, pero solamente eso le impedía ejercer el sacerdocio, aunque fuera descendiente de Aarón. Pero Juan el Bautista no tenía ningún defecto físico. Él era, de acuerdo a la ley de Moisés, un sacerdote, pero no estaba ejerciendo. Todo mundo se sentía altamente honrado de ser descendientes de Aarón, aquellos que lo eran. ¿Por qué? Porque se les daba ese privilegio de ser ministros o sacerdotes de Jehová. Eran los que tenían derecho de entrar en primer lugar al atrio de los sacerdotes y también en su tiempo de entrar al lugar santo. De ahí, si se elegía como sumo sacerdote por un año, tenían derecho de entrar al lugar santísimo. Era una honra especial la que tenían los sacerdotes. Y Juan el Bautista era un sacerdote, hablando de acuerdo a la ley de Moisés. Bien, pero Juan el Bautista, lejos de estar en el templo, lejos de estar conviviendo con la clase sacerdotal, con los levitas, andaba por los desiertos predicando un mensaje que no era de acuerdo a la línea sacerdotal. Un mensaje que conminaba al mundo de Israel al arrepentimiento. Un mensaje que no le decía a la gente que se fuera al templo a ofrecer sacrificios. Qué raro este sacerdote. Hagan y pregúntenle, pues, ¿quién es? Tal vez, no sé qué llevaban en mente, no sé qué tenían en mente aquellos líderes religiosos que son nombrados aquí como los judíos, que enviaron sacerdotes y levitas, gente pues conocedora de la ley de Moisés y que esperaba escuchar algo de Juan el Bautista. Tal vez ellos esperaban que les dijera, pues yo también soy un sacerdote como ustedes, yo también soy un levita como ustedes. Esta pregunta, ¿tú quién eres?, denota precisamente una pregunta ante la impotencia de poder asimilar la actitud de Juan el Bautista, que para ellos era extraña. Era hijo de un sacerdote, era hija de una descendiente de Aarón, pero no se agarró de ese privilegio que la ley concedía para irse a meter al templo. No.
Él predicó en el desierto de Judea. Él vivía en lugares apartados. Bien. Cuando ellos le preguntan, pues, ¿tú quién eres? Es porque querían saber, sabían que Juan el Bautista era algo especial. Pero también sabían que él no se estaba comportando como un sacerdote ni como un levita, porque su manera de vestir y su comportamiento no señalaban al de un sacerdote de la descendencia de Aarón. ¿Tú quién eres? Ahora, esta pregunta, mis hermanos, aunque yo les he dicho, y aquí Juan omite algo que aquellos judíos, pero que Juan el Bautista captó muy bien. Esta pregunta lleva la intención de obtener una respuesta en referencia a que si él era el Mesías. No es casualidad que en el versículo 20 Juan les contesta: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. ¿Por qué Juan les contesta esto? Ahora, cabe la posibilidad también de que Juan haya percibido, que el Señor le haya dado esa revelación de que eso era lo que querían saber aquellos sacerdotes y levitas. Cabe esa posibilidad, pero también cabe la posibilidad de que aquellos sacerdotes y levitas le inquirieron acerca de eso concretamente. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Y él confiesa y les dice: yo no soy el Cristo. Una respuesta de un hijo de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? En ese tiempo, miren, los judíos siempre albergaron la esperanza, antes de que llegara Juan el Bautista, antes obviamente de que el Señor Jesucristo apareciera en su vida pública, en su ministerio público. Los judíos sabían por la ley de Moisés, aunque la interpretaban equivocadamente, pero ellos tenían la plena seguridad de que cuando el Mesías llegara, iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los romanos. Conceptuaban al Mesías como un superhéroe que iba a guiar al ejército de Israel a echar para afuera a los romanos y enseguida a salir conquistando y conquistando todas las naciones y así ser el rey. Y los judíos, como su pueblo, ya así ellos entendían la ley, porque el Señor había prometido esa época dorada de paz, de prosperidad, ¿ya? Que correrían a él todas las naciones, etc. Y era un tiempo cuando estaba próxima la venida de Juan el Bautista, y antes ya habían aparecido muchos charlatanes, muchos falsos cristos, que sin necesidad de que se les preguntara, ellos solos decían: yo soy el Cristo. Pero regularmente todos terminaban ejecutados por los mismos judíos o por las autoridades romanas, porque finalmente su manera de vivir, su manera de comportarse, ellos, como los judíos albergaban esa idea de un superhéroe guerrero cuando el Mesías llegara, los falsos cristos que se levantaban era lo que querían hacer, ¿ya?
Juntaban una bola de judíos desorientados que lograban convencer y se los llevaban a querer sublevarse. Pues el emperador romano mandaba sus legiones y los aplastaban y los ejecutaban a muchos. Los crucificaban a muchos. Ok, este tiempo era verdaderamente pues muy inflamable para que fácilmente se levantaran quienes se ostentaran como el Mesías, como el Cristo. Pero aquí vemos a uno que ciertamente no lo era, pero que si se hubiera dejado dominar por el ego, por el orgullo, que no lo dudo que Satanás también lo atacó por ese lado. Si atacó al mismo Señor Jesucristo en el monte de las tentaciones, allá en Mateo 4, ¿cuánto más a Juan el Bautista? Si diles que tú eres y te van a seguir y vas a llevar mucho pueblo, no. Juan confesó y dijo: yo no soy el Cristo. Esto debió haberle llamado la atención fuertemente a aquellos sacerdotes y levitas. Bueno, ya que obtuvo esa declaración, le hacen otra pregunta. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Hasta ahí, mis hermanos. Otra pregunta, doble, y otra respuesta: no soy. Los judíos, por la profecía que tenían del último libro del Viejo Testamento, que es Malaquías, ellos sabían que antes que el Mesías apareciera, antes iba a venir el profeta Elías. Ellos pensaban que iba a ser físicamente aquel profeta que iba a volver por un acto sobrenatural de Dios, y por eso le hacen la pregunta: ¿eres tú Elías? Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4. Versículo 4 en adelante, dice así: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía la tenían bajo la lupa los judíos, ¿sí? Los líderes religiosos no la perdían de vista y sabían que antes de que el Cristo apareciera en escena, antes tenía que aparecer el profeta Elías. Ellos pensaban que era aquel Elías que vivió en el reinado del rey Acab y la reina Jezabel, apóstatas e impíos. Ellos esperaban ver aquel Elías. Ahora, ¿por qué el Señor les dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo? ¿Qué tenían que recordar de la ley de Moisés? ¿O por qué tenían que hacer memoria de la ley de Moisés? Porque el Señor, cuando dice algo, no lo dice así nada más por decirlo. Lleva objetivos bien definidos y con algo que tiende a
ayudar al elemento humano a relacionarse mejor con él. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. El Señor le dio al pueblo de Israel, a través de Moisés, dice, ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea que Israel no iba a vivir como se le antojara. Los judíos no iban a llevar una vida ajena a las indicaciones de Dios. Ellos tenían que tener su mirada en lo que aquellas leyes y ordenanzas les indicaban. Miren, tan detallista es el Señor para aquellos que dicen que el Señor no se fija en pequeñeces. Aún cuando el Señor los traía por el desierto de Egipto a la tierra prometida, aún el Señor, cuando tenían que ir a hacer sus necesidades fisiológicas, los judíos, ellos no tenían la comodidad de un baño como nosotros lo tenemos, ni siquiera una letrina, vaya, una fosa séptica, no. Ellos, ¿por qué? Porque ellos iban moviéndose constantemente. Si acaso se estancaban era por días breves nada más, pero tenían que seguirla. Ni siquiera podían edificar una casa, solamente tiendas movibles, armables y desarmables para seguir el camino. El Señor les reguló toda su conducta, toda su vida, y les dijo: cuando vayan ustedes a hacer su necesidad, dice, llévense una especie de una, lo que hoy nosotros conocemos como una pala, dice, y hagan un hoyo. Ustedes no hagan como hacen las demás naciones, como hacen las demás gentes. Hagan un hoyo y ahí hagan su necesidad y tapen otra vez, para que no se contamine mi campamento, dice el Señor. Fíjense nada más. Bueno, eso fue para aquel tiempo, mis hermanos. No se nos va a ocurrir, y si no se nos ocurre, pues no vamos a pecar tampoco, que mañana pasado nosotros llegamos a hacer eso, ¿no? No es un pecado. Y lo que yo estoy haciendo alusión es que el Señor les llama la atención a los judíos antes de cerrar el viejo pacto, para que tengan en memoria la ley de Moisés. Y dice su siervo, dice mi siervo, otra honra para un elemento humano, que aquí en este caso es Moisés. Pero más que nada, lo que el Señor les está recalcando a los judíos cuando les dice acordaos de la ley de Moisés, es en relación a que la misma ley de Moisés, potencialmente toda la ley, si se llegara a resumir todo, iba a resaltar un indicador principal. La ley de Moisés les está señalando a ese Mesías que ustedes están esperando. La ley de Moisés les está dando la pauta para que no estén desapercibidos, para que no los agarre descuidado la llegada del Mesías. Sí, en la ley de Moisés ustedes van a tener la guía que no los va a dejar que se pierdan, que se confundan. Y esto es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. No nos dice otra cosa. No nos dice, claro, la ley de Moisés, pero sí nos dice que acordaos, por ejemplo, acordaos de mi palabra. El Señor dijo: la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Y ténganla muy en cuenta. Bien. Pero aquí la razón por la que vinimos a este pasaje bíblico no era exactamente esto que yo acabo de mencionar, sino que esta profecía, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Otro detalle, mis hermanos, nosotros aquí pudiéramos pasarnos varias predicaciones en estos versículos, cuando dice el Señor, pero los judíos tenían en mente esta convicción de que ellos iban a ver al profeta Elías, aquel Elías. Sí, dice,
antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. O sea, los judíos esperaban que con la aparición del Mesías iba a fulminar a los malos y al pueblo de Israel lo iba a tener como su consentido. Eso es lo que los judíos pensaban. El día de Jehová grande y terrible lo tenían como el juicio final, pero hasta cierto punto está contemplado esto aquí. Pero también se está refiriendo a ese día, aunque parece ser que no, pero está contemplado tanto la primera venida del Mesías, del Señor Jesucristo, como su segunda venida. Los dos podemos decir que son días grandes y terribles. ¿Por qué? Porque son cruciales, son decisivos. Fue decisiva para muchos la primera venida del Señor Jesucristo. Todos aquellos que se le opusieron, que lo rechazaron crónicamente de por vida y que no se volvieron a Él, se cumple este juicio ya en ellos. Todos aquellos que a través de la historia, de las generaciones que nos han precedido, han adoptado una conducta semejante, se les viene encima este día grande y terrible, aun cuando todavía no haya llegado. Pero los judíos interpretaban esto de una manera equivocada. Decían, lo que ellos pensaban era que ese Mesías iba a arrasar con todos los gentiles, con todas las naciones, las iba a eliminar y que solamente el pueblo de Israel iba a ser el consentido. Bien. Ya no me voy a adentrar tanto cuando dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso iba a ser aquel Elías que ellos iban a estar esperando. Y hermanos, en un sentido real, esto es lo que Juan el Bautista, de parte de Dios, era su encomienda. Ante los ojos de Dios, todos aquellos que se hubieran sometido, que se hubieran humillado a Dios por fe, ¿sí? Esa era la finalidad, por fe, no por obras. Aquellos corazones malos, enemistados, de padres con hijos, de hijos con padres, se iba a quitar y todo se iba a volver en armonía. Y esto se materializa solamente cuando se atiende el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? Toda enemistad, todo rencor, toda contienda, de veras se termina, y por eso cantábamos ese estribillo inicial, que en el hogar, que feliz se vive solamente con Jesús, hermanos. Bien, vamos a seguir viendo, hermanos, este versículo 21. En esta pregunta todavía vamos a estar, esta pregunta, ellos querían saber si era Elías, porque ellos estaban esperando a Elías, y querían saber si Juan el Bautista les iba a decir, sí, yo soy Elías. Pero se decepcionaron. Vamos a ver que Juan el Bautista le dijo, no. Pero vamos a seguir viendo, mis hermanos, si el Señor nos concede la próxima predicación. El tiempo de la hora ha concluido. Vamos a orar para retirarnos. Gloria a Dios. Bendito Salvador.